En las noticias de hoy, un profesor de cálculo intentó humillar al Papa León XIV frente a cientos de estudiantes. Pero lo que pasó después, La tarde del 18 de abril de 2025 se convertiría en una fecha memorable para los estudiantes de la Sapienza Università di Roma. Una fecha que quedaría grabada en los anales de la institución académica más antigua y prestigiosa de Italia, dentro del aula magna del Departamento de Matemática y Física. Un enfrentamiento intelectual estaba a punto de desatar una tormenta que nadie esperaba. Su Santidad, el Papa León XIV, nacido como Giulio Benedetti, y célebre por su inesperada pasión por la lógica matemática durante su juventud en Bolonia, había decidido visitar la universidad para impartir una conferencia sobre el vínculo entre fe, razón y la armonía del conocimiento. Lo que nadie sabía era que la jornada tomaría un giro completamente inesperado. El clima en Roma era típicamente primaveral, con una temperatura agradable de 19 grados y cielos parcialmente nublados que permitían que la luz natural iluminara perfectamente el aula magna a través de sus ventanales góticos. La atmósfera académica se respiraba en cada rincón del recinto. Las paredes, decoradas con retratos en sepia de científicos católicos y humanistas italianos, aún conservaban el eco de debates sobre la naturaleza del universo y la eternidad. El profesor Dott. Enrico Bellandi, catedrático de cálculo diferencial con más de 3 décadas de docencia en la universidad, había preparado meticulosamente lo que él consideraba sería una sutil demostración pública de la supremacía del pensamiento racionalista puro por encima del dogma. Bellandi, de 61 años, barba canosa perfectamente recortada y gafas redondas, de montura fina, había dejado entrever días antes, entre sus colegas más escépticos, un comentario ácido. Me pregunto si su santidad vendrá a resolver ecuaciones con agua bendita. Conocido por su escepticismo abierto hacia cualquier forma de espiritualidad y su defensa radical del positivismo, Bellandi había edificado su reputación como un teórico implacable, brillante, pero frío. Su aula era temida por su dificultad técnica y su tendencia a humillar sin piedad a estudiantes y visitantes que, a su juicio, osaban hablar sin el rigor lógico que él demandaba. La tensión era palpable cuando el Papa León XIV ingresó al recinto acompañado por el rector de la universidad y 2 miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias, vestido con sotana blanca impoluta, estola color oro pálido y una cruz pectoral que reflejaba la luz con sobria elegancia. Su sola presencia imponía respeto, pero también despertaba una genuina curiosidad entre los presentes. A sus 68 años, el Papa conservaba la mirada viva y la postura firme de un pensador habituado al debate y al discernimiento. Los estudiantes, más de 300 almas provenientes de diversas facultades, murmuraban entre ellos con la excitación contenida, de quienes saben que están a punto de presenciar algo poco común. Algunos lo miraban con devoción, otros con escepticismo. Algunos no sabían que en su juventud, el ahora pontífice había sido un prodigio del cálculo diferencial, antes de ingresar al seminario. Otros ya lo sabían, y esperaban que el día tomara un giro inolvidable. Las conversaciones se intensificaron cuando comenzaron a circular en los celulares fragmentos de un viejo artículo del Osservatore Romano, donde se hablaba de Giulio Benedetti como el muchacho que resolvía integrales triples para desayunar. La sala enmudeció parcialmente cuando el profesor Bellandi se dirigió al estrado. Tomó el micrófono con una sonrisa que no alcanzó sus ojos y con una mirada cargada de suficiencia, pronunció: Estimados colegas, estudiantes y visitantes, hoy tenemos entre nosotros a su santidad, el Papa León XIV. Me imagino que nos hablará de cómo la fe puede resolver integrales de línea o multiplicar peces en una parábola diferencial. Una risa tensa, incómoda y dispersa se extendió como una onda sobre el aula magna. Algunos sonrieron sin convicción. Otros agacharon la mirada. León XIV no se inmutó. Pero quienes lo conocían bien, notaron cómo sus ojos, normalmente suaves y contemplativos, brillaron un instante con algo difícil de nombrar. Tal vez fue una chispa. Se levantó con calma y se acercó al estrado. Sin notas, sin PowerPoint, sin ayudantes, solo con su cruz al pecho y un pequeño marcador negro en la mano derecha. Gracias, profesor Bellandi, dijo con voz serena, clara, que parecía resonar en las paredes de mármol con autoridad natural. Efectivamente, vengo a hablarles del misterio de la fe, pero tal vez podamos hacerlo a través de las ecuaciones diferenciales, una pausa perfecta, ni larga ni breve, justo la necesaria. Si me lo permiten, añadió, girando hacia el pizarrón de más de 4 metros de ancho, me gustaría mostrarles cómo se modela el comportamiento oscilatorio de una comunidad espiritual a través de transformadas de Fourier y ecuaciones de segundo orden. Un silencio de piedra.
Los estudiantes más avanzados en física matemática se incorporaron en sus asientos. Las miradas se cruzaron. Belandi frunció el ceño. El Papa comenzó a escribir en el pizarrón una serie de símbolos que, al ojo inexperto, parecían jeroglíficos. Pero para quienes sabían leerlas, eran fórmulas de nivel doctoral. Derivadas parciales, integrales, definidas, límites encadenados. Y no lo hacía como alguien que memorizó algo para impresionar. Lo hacía como quien respira. Su voz, serena pero firme, explicaba: aquí observamos una función de densidad espiritual que fluctúa en torno a un punto de equilibrio dinámico. El pecado, las tensiones sociales, el contexto histórico, son variables. Pero el comportamiento de una comunidad puede modelarse, en efecto, con el rigor de la matemática. Sus manos se movían como si danzaran con la tiza. Líneas, flechas, símbolos. El pizarrón se transformó en una sinfonía silenciosa. Un estudiante de maestría, Luca Ferrini, alzó la mano con timidez. Santità, ¿cómo se garantiza la convergencia de esta serie cuando los datos presentan discontinuidades en la distribución ética de la comunidad? El Papa sonrió como un maestro que ha esperado esa pregunta toda su vida. Una pregunta exquisita, Luca, respondió, tras leer su gafete. Usamos una regularización adaptativa y filtramos el ruido moral mediante transformadas wavelet. De este modo, conservamos la integridad de los datos sin eliminar la individualidad de cada punto de conciencia. Belandi miraba, cada vez más callado. El Papa continuó. Durante casi 30 minutos, ecuaciones, ideas, métodos, todo explicado con la sencillez que solo da el dominio total. El aula magna entera, antaño acostumbrada al eco de teorías abstractas y debates científicos, se había convertido ahora en una especie de templo de asombro. Lo que allí sucedía trascendía las categorías ordinarias. Un pontífice escribiendo, transformadas de Laplace, con la naturalidad de quien reza el rosario. Observen esta expresión, decía León XIV, mientras señalaba una ecuación doblemente derivada. Aquí se manifiesta un ciclo de disonancia espiritual, que si se mantiene dentro del intervalo de estabilidad ética, puede disiparse sin mayor perturbación. Pero si el sistema social excede ese umbral, se produce una bifurcación. Belandi permanecía en su asiento, brazos cruzados, rostro inexpresivo. Pero quienes lo conocían sabían que estaba procesando algo que jamás imaginó vivir. La tensión creció aún más cuando el Papa dibujó una gráfica tridimensional sobre el pizarrón, trazando vectores que representaban la dinámica de una comunidad religiosa en función del acceso a la verdad, la libertad de conciencia y el sufrimiento redentor. Un estudiante de doctorado, Matteo Rocchi, levantó la mano con respeto. Santità, ¿cómo se ajusta la variable de gracia en este modelo, considerando que es un factor no mensurable en sentido clásico? Excelente cuestión, Mateo, respondió León XIV, sin perder el ritmo. Lo que hacemos es asignarle una constante simbólica con comportamiento asintótico. No se mide directamente, sino que se infiere por el efecto transformador que tiene sobre el resto del sistema. De hecho, podríamos decir que la gracia actúa como una función suavizante que estabiliza la entropía espiritual. Los murmullos eran ahora pura admiración. Incluso los ateos presentes lo sabían. Estaban ante un intelecto sin precedentes. La fe, amigos, continuó el Papa mientras se alejaba unos pasos del pizarrón para observar su propia obra, no está reñida con la razón. Al contrario, la eleva, y entonces ocurrió. El momento exacto en que se cruzó la línea invisible entre la enseñanza y la leyenda. León XIV se giró con elegancia hacia el profesor Belandi. No con arrogancia, sino con una cordialidad que cortaba más fino que cualquier ironía. Profesor Belandi, dijo haciendo una leve inclinación de cabeza, quizás podría usted ayudarnos con esta verificación. Señaló una integral triple. Nada en ella era sencillo. Involucraba coordenadas esféricas adaptadas, un cambio de base con tensores de segundo orden, y una interpretación teológica simbólica de los factores contextuales. Se trata de un modelo que usamos para mapear el flujo de peregrinos en eventos religiosos masivos, como la Jornada Mundial de la Juventud. Hay que integrar en función del terreno, la densidad poblacional y el nivel de fervor, medido como una variable de comportamiento colectivo. ¿Le gustaría comprobar el resultado? El aula entera contuvo el aliento. Belandi palideció. Sus manos temblaron apenas al tomar el marcador rojo que el Papa le ofrecía. No como un gesto de desafío, sino como quien invita al otro a la danza. Bueno, claro. Veamos, balbuceó mientras se acercaba al pizarrón. Lo que siguió fue un lento desmoronamiento. Escribió 2 líneas. Dudó. Las borró.
Comenzó de nuevo. Se detuvo. Miró el pizarrón. Miró al suelo. Respiraba más rápido de lo habitual. Los estudiantes que alguna vez temieron sus correcciones, ahora lo miraban con una mezcla de compasión y extrañeza. Ese no era el mismo hombre que ridiculizaba errores menores con una sonrisa condescendiente. El Papa esperó. En silencio, en paz. 5 minutos después, se inclinó levemente hacia el profesor. ¿Desea que le muestre cómo lo abordamos desde la Pontificia Academia? Preguntó con una voz que era pura cortesía. Pero también, ¿verdad? Belandi asintió. No dijo nada. Y retrocedió 2 pasos. León XIV tomó el marcador. Y en menos de 4 minutos resolvió la integral con una elegancia tal que parecía una pieza musical. Cada trazo tenía ritmo. Cada símbolo, peso. Cada transición entre sistemas de coordenadas era como pasar de un idioma a otro con fluidez nativa. Lo que permite resolver esta integral, explicó mientras giraba levemente hacia los estudiantes, es la intuición de que el fervor espiritual tiene una topografía propia. No se distribuye de forma homogénea, sino como un campo vectorial afectado por estímulos litúrgicos, arquitectura sagrada, y la resonancia comunitaria del canto gregoriano. Algunos estudiantes comenzaron a grabar con sus móviles. No por viralidad. Por necesidad de documentar lo que sabían, era historia pura. Observen aquí, dijo señalando un paso particularmente bello de la derivación. Aplicamos la transformación de Jacobi para adaptar el sistema a una cúpula basilical. La geometría de la fe no es plana. Una joven llamada Beatriz, de 8º semestre, susurró a su compañero de banca. No es solo que sepa más que Belandi, es que piensa distinto, como si viera las matemáticas por dentro. El comentario fue escuchado por otros. Las miradas asintieron. Y no eran solo de admiración, eran de revelación. La figura que hasta entonces era para muchos solo un líder religioso, se había revelado como un maestro de las estructuras ocultas del universo. El profesor Belandi se retiró discretamente a su asiento, visiblemente afectado. Su rostro, siempre tan seguro, mostraba ahora una expresión casi infantil de desconcierto. Una mezcla de incredulidad, humillación, y para quien supiera mirar, con atención, respeto. Era como si algo dentro de él, hasta entonces pétreo, hubiese comenzado a resquebrajarse. León XIV no dijo nada más al respecto. No necesitaba hacerlo. Todo el aula había presenciado la escena. El silencio entre los presentes era profundo, cargado de significado. Era como si en ese momento se hubiera pronunciado una verdad no con palabras, sino con símbolos. Y entonces, continuó. Pueden ver aquí, dijo retomando la explicación con naturalidad, cómo esta matriz de correlación permite predecir, con un grado de precisión razonable, la distribución de la asistencia a los templos durante el triduo pascual. Dibujó un diagrama de dispersión con valores reales y explicó cómo, durante años, se había recopilado data empírica sobre flujos de peregrinación en Semana Santa, analizando la influencia de variables aparentemente intangibles como la calidad de la homilía, el nivel de oración comunitaria y la belleza estética del lugar sagrado. Estos valores son difíciles de cuantificar, explicó mientras trazaba una curva logística. Pero no imposibles. Al igual que los físicos trabajan con entropía, nosotros podemos estimar el calor espiritual de una comunidad. No lo medimos directamente, lo inferimos por el movimiento que produce. La forma en que hablaba era distinta a la de un académico, tradicional. No buscaba impresionar. No recitaba. Meditaba en voz alta, y esa meditación estaba llena de fórmulas, teoremas y ecuaciones, pero también de sentido. Una estudiante de máster en física matemática, Chiara D'Angelo, levantó la mano con emoción contenida. ¿Su santidad? ¿Cómo maneja la no linealidad del comportamiento colectivo cuando existen tensiones internas dentro de una comunidad? ¿Usan sistemas de ecuaciones acopladas o bifurcaciones? Ambas cosas, Chiara, respondió el Papa con una sonrisa. De hecho, usamos una versión adaptada de los sistemas de Lorentz, ajustados con parámetros de carácter ético. La dinámica espiritual de una comunidad funciona como un sistema caótico de alta sensibilidad. Basta una homilía equivocada, una injusticia no atendida, o una pérdida colectiva, para alterar completamente el comportamiento general. ¿Y puede modelarse eso?, preguntó ella con incredulidad sincera. Con humildad, sí. Al menos en parte, respondió León XIV, volviendo al pizarrón. Lo importante no es eliminar el caos, sino comprender sus atractores. Hay patrones incluso en el desorden. Acto seguido comenzó a desarrollar una serie de ecuaciones diferenciales no lineales, que causaron un murmullo generalizado.
Los profesores de matemáticas aplicadas que estaban sentados al fondo, hasta ese momento silenciosos, comenzaron a inclinarse hacia adelante. Uno de ellos, el DOT, Aldo Manfredi, murmuró casi sin darse cuenta. ¿Quién demonios es este hombre? El comentario fue escuchado por su colega a la izquierda, la profesora Teresa Cusinota, quien asintió con una mezcla de pasmo y deleite intelectual. Es el único pontífice que podría publicar en Applied Nonlinear Dynamics Journal, susurró. Mientras tanto, el Papa escribía. Cada ecuación venía acompañada de una explicación concreta. No era el típico desfile de fórmulas. Era pensamiento vivo, metodología, contexto. Las Eucaristías, por ejemplo, decía mientras escribía una función de onda, actúan como puntos de reenergización espiritual. Podemos observar picos de cohesión comunitaria después de momentos litúrgicos, significativos. Este comportamiento se puede medir y proyectar. ¿Y qué tan exactos son los modelos?, preguntó un estudiante de estadísticas. Tanto como lo permite la naturaleza humana, respondió el Papa sin titubear. No pretendemos controlarla, solo comprender sus ritmos. El objetivo no es predecir el alma, sino crear condiciones donde pueda elevarse. Un aplauso espontáneo surgió desde las últimas filas. Fue breve, tímido, pero real. Y como ocurre con toda verdad que se instala suavemente, sin pretensiones, otros comenzaron a aplaudir. Primero una decena, luego dos, luego todo el auditorio. León XIV, en lugar de agradecer con una sonrisa protocolar, hizo lo inesperado. Se giró al pizarrón, escribió la palabra gratia en letras mayúsculas y dijo: la gratitud, amigos, es también una variable. Y volvió a explicar. Esta vez, sobre una función exponencial que mostraba cómo ciertos actos individuales de gratitud podían generar ondas concéntricas de impacto espiritual en el entorno social, en una especie de modelo de contagio positivo. Un solo gesto, explicó con emoción genuina, puede modificar la curva de desolación en una familia entera. Eso también puede modelarse. Eso también es matemática. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era tensión, era reverencia. La sensación general era que ya no estaban presenciando una clase magistral, ni siquiera una exhibición de conocimiento. Estaban dentro de una epifanía, una revelación. Y lo sabían. En ese momento, mientras el aula aún vibraba con la resonancia de aquella frase, la gratitud es también una variable. Una joven delgada de cabello oscuro, sentada en la cuarta fila, levantó la mano con timidez. Su voz era suave, pero clara. Santità. Si me permite. ¿Diría usted que la fe puede representarse como una función? ¿Algo que crece o decrece según lo que le rodea? El Papa la miró con ternura. Dio un pequeño paso hacia el frente, como si ese gesto fuera también parte de la respuesta. Hermana, dijo, y luego esperó. Si consideramos la fe como una función, entonces es una que responde al tiempo, al dolor, a la belleza y al misterio. Su derivada puede ser muy pequeña o muy intensa, según la condición del alma. Luego levantó la mano con el marcador y trazó una curva en forma de campana invertida. Cuando alguien experimenta una pérdida, explicó, la fe suele decrecer, pero si existe consuelo, comunidad, oración, puede comenzar a crecer de nuevo. Esta función aquí representa ese retorno. No siempre ocurre, pero cuando ocurre es milagroso. Como un sistema que se estabiliza tras un trauma. Hubo un silencio. Una profesora de psicología social en la última fila limpió discretamente una lágrima con la manga. ¿Y puede predecirse eso?, preguntó un estudiante. ¿La fe puede anticiparse? La fe no se predice como se predice la lluvia, respondió León XIV, pero sí se puede conocer el terreno donde florece. Así como un botánico sabe cuándo la tierra está lista para recibir semilla, nosotros podemos leer los signos. Esa es la matemática de la esperanza. La frase fue apuntada por decenas de estudiantes al instante. Y entonces el pontífice giró de nuevo al pizarrón, borró con calma toda la sección derecha y escribió con letra más grande: la estructura invisible del bien. Esto, dijo marcando cada palabra, es lo que me trajo hoy aquí. No venía a dar una clase. Vine a mostrarles que lo que ustedes estudian, álgebra lineal, teoría de sistemas, cálculo multivariable, puede ser herramienta para comprender lo que no se ve. Y comenzó con un ejemplo. Durante la pandemia, en varias ciudades, estudiamos los patrones de aislamiento emocional. Cruzamos variables: edad, número de interacciones digitales, duración de las llamadas, frecuencia de oración.
Mientras hablaba, dibujaba un modelo de red con nodos que representaban personas. Detectamos que ciertas personas, aisladas digitalmente, mostraban signos de desesperanza. Pero había excepciones. Individuos que mantenían alta vitalidad espiritual sin apoyo exterior. Nos preguntamos por qué. Dibujó 3 nodos, uno de ellos conectado apenas a otro. Este caso, señaló, nos intrigó. Su nivel de resiliencia estaba por encima del resto, aunque no tenía vínculos sociales fuertes. ¿Saben qué descubrimos? Los estudiantes aguardaban. Que era un hombre que rezaba el rosario todos los días, solo, frente a una pared blanca. Y sin embargo, su curva de energía emocional era más alta que la de una persona con familia y red de apoyo, no porque fuera más fuerte, sino porque tenía raíz, una raíz invisible, pero real. Eso también es estructura. Aunque no la veas. El concepto atravesó la sala como una ráfaga. Muchos profesores tomaban notas. Otros ya no podían ocultar su fascinación. Belandi, que hasta hacía una hora lideraba el recinto como una figura indiscutida, se mantenía en su asiento con los codos sobre las rodillas, el rostro entre las manos. Ya no luchaba por comprender. Ahora solo escuchaba. Toda estructura, invisible, prosiguió el Papa, puede, con las herramientas adecuadas, comenzar a revelarse. No para manipularla, sino para honrarla, para acompañarla, para no ignorarla más. Y entonces habló de algoritmos. Diseñamos un modelo basado en redes neuronales que podía anticipar caídas súbitas de esperanza en comunidades rurales, dijo con naturalidad. Cruzábamos variables litúrgicas, métricas sociales y ruido emocional en línea. ¿Qué es el ruido emocional?, preguntó un joven con acento napolitano. Mensajes publicados en redes sociales que, sin contenido explícito, comunican angustia. Frases cortas, palabras inconexas. Horarios nocturnos. Todo eso, aunque fragmentado, tiene una métrica. Y cuando se repite, grita. El concepto de ruido emocional corrió como fuego entre los oyentes. Muchos no lo habían escuchado jamás, y sin embargo lo entendían perfectamente. El Papa trazó una gráfica de picos irregulares. Esto, señaló, es un patrón real de una comunidad durante la Cuaresma de 2021. Cada pico fue un mensaje breve publicado desde una zona específica. Ninguno decía nada alarmante. Pero el algoritmo notó algo. Cada uno de esos mensajes era como un susurro de alguien que necesitaba consuelo. Volvió la mirada al auditorio. ¿No vale la pena aprender matemáticas si nos permite escuchar esos susurros? El silencio fue total. La escena era ya otra. Había pasado de clase a epifanía, y ahora se transformaba en mística aplicada. Lo que el Papa estaba enseñando era a leer la necesidad humana como si fuera un mapa topográfico del alma. En ese momento, desde la 7ª fila, un joven llamado Francesco Bellardi, alumno de doctorado en teoría de sistemas dinámicos, alzó la voz con una mezcla de entusiasmo y reverencia. Santità. Lo que usted describe se parece mucho a un sistema complejo adaptativo. ¿Es así como ve usted a la Iglesia? El Papa asintió. No respondió de inmediato. Caminó unos pasos hacia el extremo del pizarrón y escribió lentamente, Ecclesia, organismus complexus. Así es, Francesco, dijo entonces. La Iglesia no es una institución estática. Es un cuerpo vivo. Se adapta, se contrae, se expande, aprende. Tiene retroalimentaciones, zonas de resistencia y circuitos de renovación. Como todo sistema complejo, es frágil y poderosa al mismo tiempo. ¿Y cómo se gestiona eso?, preguntó otra voz desde el fondo. León XIV hizo una pausa. Luego escribió en letras grandes. Sensibilità del margine. Así. Escuchando los márgenes. Lo que ocurre en las periferias suele ser el primer síntoma de algo mayor. Igual que en un sistema físico, donde el colapso ocurre cuando un nodo extremo se sobrecarga. Las diócesis más remotas, los creyentes más silenciosos, son los primeros en avisarnos si sabemos leer. El auditorio entero estaba cautivo. Incluso aquellos que venían solo por curiosidad o por cumplir, ya estaban sentados al borde de sus asientos. Aplicamos análisis de red, explicó el pontífice, para detectar puntos vulnerables en la estructura pastoral. Y al hacerlo, descubrimos también zonas de intensa gracia. Lugares que, sin recursos materiales, sostenían comunidades enteras con fuerza espiritual inexplicable. Dibujó un grafo con nodos interconectados. Aquí, señaló, cada punto representa una parroquia. Las conexiones son actos de caridad. Los flujos indican transferencia de fe activa, no de dogma, de fe viva. Lo que encontramos es que algunas parroquias, que en el papel eran pequeñas,
eran en realidad centrales. Eran nodos de irradiación espiritual, como si fueran estrellas en una constelación invisible. Una profesora de arquitectura, que había asistido por mera cortesía institucional, murmuró a su colega: «Esto es teología de datos». No sabía que algo así podía existir. Y lo que siguió superó toda expectativa. El Papa proyectó sobre el pizarrón, mediante un pequeño dispositivo, una imagen real. Un mapa de una ciudad italiana superpuesto con datos recolectados por voluntarios de Cáritas, analizados con modelos de propagación de calor. «Esto que ven aquí», dijo, «no son temperaturas, son zonas de consuelo. Cada punto más cálido indica mayor actividad compasiva. ¿Ven esta calle oscura? Era la más afectada por la soledad. Sin embargo, un pequeño convento en esta esquina, con 3 hermanas mayores, alteró el patrón entero. 3 mujeres mayores, sin internet, sin recursos, pero con una fe ardiente. Cambiaron el modelo completo. Las estudiantes de análisis espacial intercambiaron miradas de asombro. «Esto», dijo León XIV, «es la fuerza de lo pequeño. Y puede modelarse, puede observarse, puede incluso anticiparse». Y entonces, por primera vez en toda la conferencia, Belandi habló. No se levantó, no tomó el micrófono. Solo levantó la mano, y con voz más baja que de costumbre preguntó: «Santità, si todo esto puede modelarse, ¿qué hacemos cuando los datos contradicen nuestra intuición pastoral?» León XIV se acercó. Sus zapatos resonaban sobre el mármol como si cada paso tuviera peso. «Profesor Belandi», dijo con una voz suave pero profunda, «cuando los datos contradicen la intuición, escuchamos, pero no obedecemos ciegamente. La matemática nos revela patrones, pero no el propósito. El discernimiento sigue siendo humano. Entonces, ¿usted no cree que la ciencia pueda reemplazar la guía espiritual?» El Papa lo miró con amabilidad auténtica. No para vencerlo, para invitarlo. No, pero sí creo que puede servirla. Así como la partitura no reemplaza al músico, pero le da estructura. La matemática, profesor, es partitura del cosmos, pero sigue necesitando del alma que la interprete. Fue el momento en que Belandi bajó la mirada. No con derrota, con humildad, recién nacida. El aplauso que siguió fue largo, pero contenido. No era un aplauso de entusiasmo, era uno de comprensión. Como quien reconoce algo profundo, y lo honra con las manos. Y aún no había terminado. León XIV pidió permiso para un último desarrollo. «Me gustaría», dijo, «compartirles el modelo más importante que hemos desarrollado. Uno que no predice nada, solo revela. A esto lo llamamos índice de misericordia latente». Escribió el nombre en el centro del pizarrón, en letras lentas. No predice crímenes, ni comportamientos. No evalúa pecado. Solo busca zonas donde hay dolor y posibilidad de redención. Zonas donde el perdón aún no ha sido pedido, pero ya está listo para darse. Una estudiante de teología lloró en silencio. Usamos lenguaje matemático para describir lo que antes se intuía en la confesión, no para reemplazarla, sino para saber dónde hacer más presente la ternura de Dios. Y entonces ocurrió algo que ningún profesor ni alumno esperaba. Belandi se puso de pie. «Su santidad», dijo, esta vez con voz clara, «en nombre de esta facultad. Y en el mío, debo admitir que he sido arrogante y ciego. Hoy he visto algo que no esperaba, que las matemáticas también pueden ser oración». Y el aula entera se levantó. Todos, sin excepción. No fue una ovación, fue un acto de fe. El aula magna de la Sapienza Università di Roma parecía suspendida en una atmósfera casi sobrenatural. No por milagro alguno, por la claridad brutal de lo que se estaba presenciando. El Papa León XIV, sin perder la compostura, acababa de resolver una integral en coordenadas esféricas adaptadas, frente a un profesor con 3 décadas de experiencia, con la serenidad con la que un organista ejecuta Bach en San Pedro. Nadie hablaba. Y aún así, todos sabían que estaban presenciando algo que se convertiría en historia. La reverberación emocional de lo ocurrido se sentía en la piel. Profesores que solían corregir alumnos con dureza, ahora se encontraban a sí mismos tomando notas. Estudiantes que apenas habían llegado por cumplir el requisito de una materia optativa, ahora grababan cada segundo con sus celulares. La cámara de un estudiante de filosofía captó la expresión exacta de Belandi, en el momento en que el Papa dijo: «La matemática es partitura del cosmos, pero sigue necesitando del alma que la interprete». Esa frase se repetiría en TikTok, en foros de ciencia, en hilos de Twitter. Pero eso sería después. Ahora solo había silencio. El Papa dejó el marcador sobre el atril.
Sus dedos tenían una mancha leve de tinta. Miró al aula, no como maestro, ni como papa, sino como alguien que acababa de mostrar una verdad que no se impone, solo se revela. Entonces se giró hacia el profesor Belandi, quien aún permanecía de pie, a un costado, inmóvil. Su rostro había perdido toda arrogancia. Lo que mostraba ahora no era derrota, sino reconocimiento. León XIV se acercó con pasos, suaves. «Profesor Belandi», dijo con una voz sin dureza, sin ironía. «No se equivoca quien pregunta con orgullo. Se equivoca quien ya no espera ser sorprendido». Y entonces extendió la mano. Belandi, hombre orgulloso, catedrático rígido, descendiente de una larga estirpe de escépticos lombardos. La tomó. Con ambas manos. Cerró los ojos. «Yo no vine hoy a ser corregido», murmuró. «Pero me voy corregido». El papa no respondió con palabras. Solo colocó su mano izquierda sobre el hombro del profesor. La escena fue interrumpida por un sonido. No era un celular, ni una tos, ni un micrófono. Era el sonido seco de una banca de madera al moverse. Una estudiante se había levantado. Le siguió otra. Y luego otra más. Uno por uno, los 300 alumnos y profesores presentes en el aula magna se pusieron de pie. No como aplauso, no como reverencia, como respuesta. Era como si, de forma orgánica, todos comprendieran que estaban en el momento exacto en que la razón se rendía con elegancia a la belleza. No para renunciar a su rigor, sino para completarse. El Papa volvió al frente. Tomó de nuevo el marcador. En el centro del pizarrón, donde ya no quedaba mucho espacio limpio, escribió una sola palabra, gratia. Y luego, una ecuación, fx. Lim, sapientia, caritas. Se volvió a los asistentes. Si todo el conocimiento no tiende al amor, entonces es solo acumulación. Y si no se convierte en servicio, no sirve. En la tercera fila, un estudiante llamado Luca de Gasperi, de último semestre de matemáticas aplicadas, levantó la mano con visible agitación. «Santità, ¿puedo preguntar algo?» «Por supuesto, Luca. ¿Qué fue exactamente lo que pasó hoy?» La pregunta no buscaba técnica. Buscaba comprensión. Y muchos en la sala parecieron sentir lo mismo. León XIV sonrió apenas. Caminó unos pasos. «Lo que ocurrió hoy», dijo, «fue que dejamos entrar la totalidad del misterio. Ustedes sabían derivar, sabían integrar, pero hoy entendieron que el propósito también puede ser una variable, y que el alma, también, puede modelarse». «¿Cómo?», preguntó otro alumno desde atrás. El Papa volvió al pizarrón. Dibujó una curva logística. Así. La gracia crece lentamente al inicio. Se acelera cuando encuentra apertura. Y luego, se estabiliza como presencia. No es magia, es dinámica. La explicación hizo que varios profesores de sistemas dinámicos asintieran sin siquiera pensarlo. El lenguaje era técnico, pero también profético. En ese instante, una joven profesora de semiótica, Antonella Righi, alzó la voz con temblor apenas contenido. «Su santidad. Nunca había sentido que las matemáticas pudieran conmoverme». «Porque no se lo habían mostrado», respondió el Papa. «Las matemáticas son belleza estructurada. Son el único lenguaje que no necesita traducción. La única música que puede ser entendida, incluso si no la oyes. Solo hay que mirarla sin miedo». El murmullo fue intenso. Belandi se sentó por fin, no como quien se retira, sino como quien acaba de aprender. Los minutos siguientes fueron una suerte de ceremonia espontánea. Un estudiante de doctorado se acercó para pedirle al Papa que firmara su cuaderno lleno de derivadas. Una profesora de lógica simbólica se ofreció para escribir un artículo conjunto entre su departamento y la Pontificia Academia. Otro grupo propuso formar una mesa de trabajo interdisciplinaria para aplicar los modelos del Papa a comunidades migrantes. León XIV escuchó cada propuesta con atención. Respondía con precisión, con profundidad, pero también con una sonrisa que parecía decir: «Ya sabían todo esto. Solo necesitaban recordarlo». Alguien preguntó: «¿Podremos tener acceso al cuaderno donde anotó sus fórmulas?». El Papa sacó de su sotana un pequeño cuaderno negro. Lo mostró al auditorio como si fuera un relicario. Lo abrió. No tenía orden aparente. Solo ecuaciones, dibujos, fragmentos en latín, fechas, nombres, mapas, ideas. «Este cuaderno no es mío», dijo. «Es de todos los que alguna vez creyeron que pensar era rezar». Y luego añadió: «No se preocupen. Haré que todo esto sea publicado, pero no en papel, en práctica, en aulas, en proyectos. Porque la matemática, como el Evangelio, se vive o no sirve».
El rector de la Sapienza se acercó al micrófono. Su rostro mostraba algo que no era solo emoción institucional, era un impacto humano profundo. Su santidad. Quisiera proponer, en nombre del Consejo Universitario, que se establezca una cátedra permanente de Gratia et Ratio, para que lo que hemos vivido hoy no se quede solo en la memoria. Los aplausos no se hicieron esperar. Y si es posible, continuó, que sea usted quien inaugure esa cátedra, cuando lo considere oportuno. León XIV, con la misma calma de siempre, solo dijo: será un honor, pero no lo haré solo. Lo haré con ustedes, porque enseñar es un acto de comunión. Eran ya más de 2 horas desde el inicio del encuentro, y sin embargo, nadie se movía. Nadie miraba el reloj. Los asistentes sabían que, si salían, estarían abandonando algo que no volvería a repetirse exactamente igual. Algunos estudiantes habían enviado mensajes a sus familias. No saldré pronto. Estoy en algo que no puedo explicar. El Papa está dando clase. Pero es más que una clase. Estoy llorando en una integral. Y no es por frustración. Otros simplemente guardaban silencio. Un último estudiante levantó la mano. Era un joven callado, de los que no suelen participar. Se llamaba Daniele. Estudiaba estadística. Su voz era baja, pero su pregunta cortó el aire. Santità. ¿Cree usted que Dios se esconde en los números? León XIV no respondió de inmediato. Caminó hasta la mitad del escenario. Miró a todos. Y dijo: Dios no se esconde. Dios espera. En los números. Una pausa. Y en las palabras. Y en el silencio. Y en la duda. Y en la estructura. Y en la disonancia. Solo hay que mirar con los ojos que no solo calculan, sino contemplan. Y en ese instante, por primera vez en toda la tarde, el Papa lloró. 2 lágrimas. No de tristeza, de gratitud. Los asistentes aplaudieron, no como antes. Esta vez fue más largo, más fuerte. Pero no por emoción. Por certeza, lo que había ocurrido en esa aula magna no fue una conferencia. Fue una consagración del pensamiento. Fue el día en que la matemática dejó de ser una herramienta y se convirtió en una oración. El aula magna de la Sapienza Università Roma comenzaba a quedarse en silencio otra vez, pero no por agotamiento, ni por distracción. Era ese tipo de silencio que solo ocurre después del asombro. Ese que se impone como una cúpula de cristal sobre todos los presentes, haciéndolos conscientes de que nada será igual después. El Papa León XIV permanecía aún en el estrado, con los dedos manchados de marcador, con la mirada serena y un cuaderno negro semiabierto en la mano izquierda. A su derecha, el rector. A su izquierda, el profesor Bellandi, que ahora parecía más alumno que académico. Me gustaría concluir con una imagen, dijo el pontífice, sin alzar demasiado la voz. No una metáfora. Una imagen concreta. Se acercó de nuevo al pizarrón. Tomó el marcador azul, y lentamente comenzó a trazar un gráfico. Esta curva, explicó, representa el crecimiento de una comunidad cuando está acompañada. Esta, otra, cuando está fragmentada. Trazó una tercera. Y esta, cuando no sabe que está herida, pero alguien se da cuenta. Los estudiantes observaban cada línea como si de verdad pudieran sentir el peso emocional de esas pendientes. Hoy hemos hablado de transformadas, integrales, convergencias. Pero si se quedan solo con eso, no habrán comprendido nada. La matemática no sirve si no nos vuelve más humanos. Hubo un murmullo. No de escepticismo, de reconocimiento. Un algoritmo que no termina en servicio. Es un espejismo, una fórmula, que no salva a nadie. Es solo un ejercicio, una clase que no transforma. No es clase, es trámite. Luego guardó el marcador. Y yo no vine aquí a cumplir un trámite. Dicho esto, se sentó en la silla que le habían preparado desde el principio, pero que no había ocupado ni un segundo. Todo el auditorio lo entendió, como una señal. La clase había terminado. Pero entonces, inesperadamente, una estudiante levantó la voz. Su nombre era Benedetta, de primer año. Nadie la conocía demasiado. Había permanecido en silencio todo el tiempo, tomando notas pequeñas en una libreta roja. Su santidad, dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Con lo que sentimos? ¿Con lo que entendimos? ¿Cómo se traduce esto afuera? El Papa la miró. Fue una mirada larga, paciente. Una mirada de esas que parecen haber recorrido siglos antes de llegar. Excelente pregunta, Benedetta, respondió. Lo que sigue es encarnar la ecuación. ¿Encarnarla? Preguntó alguien más desde atrás. Sí, porque lo que hemos escrito hoy no se queda en el pizarrón.
tiene que pasar al cuerpo, a las decisiones, a los horarios, a los vínculos. Tienen que vivir como si supieran derivar el dolor ajeno. Tienen que aproximarse a la alegría como si fuera una función discontinua que puede ser suavizada. Tienen que modelar su compasión, con precisión de laboratorio. Los ojos de muchos estudiantes se llenaron de lágrimas. No era la emoción, que se siente cuando alguien habla bonito. Era esa emoción que confirma lo que uno ya sospechaba en silencio. El conocimiento, cuando no toca el alma, es un lujo, pero cuando lo usamos para dignificar la vida, se vuelve servicio sagrado. Y entonces se puso de pie. Este aula ha sido testigo de ecuaciones, pero también de algo más. Algo que no tiene símbolo, que no puede graficarse. Algo que ustedes deberán nombrar, en su propia vida. Miró su cuaderno. Luego lo cerró. Este cuaderno se queda aquí, dijo. No porque contenga secretos, sino porque contiene semillas. Lo colocó sobre el atril, como quien deja una antorcha. Cualquiera que lo abra, sabrá qué hacer. La ovación fue total. Pero, esta vez, no hubo cámaras. No hubo selfies. Nadie quería romper ese último instante. Muchos estudiantes se acercaron a Belandi. No para criticarlo, para abrazarlo. Gracias por quedarte, le dijo uno. Gracias por escuchar, dijo otra. Gracias por ser humano, le susurró una tercera. El profesor no decía mucho, solo asentía. Una y otra vez. Finalmente, caminó hacia el centro del aula, levantó la vista y declaró. Yo les enseñé a derivar. Hoy, me enseñaron a callar. El Papa, ya cerca de la salida, volvió sobre sus pasos. Caminó hasta Belandi. Le extendió la mano por segunda vez. Esta vez no solo como señal de paz, sino como invitación permanente. Te espero en la Pontificia Academia, le dijo en voz baja. Hay ecuaciones que solo pueden resolverse entre dos. Belandi asintió. Acepto, pero solo si me permite seguir aprendiendo. ¿Crees que yo no? Respondió León XIV, sonriendo. Mientras el pontífice abandonaba el aula magna, se produjo una escena que sería recordada durante generaciones. Nadie se movió. Durante 5 minutos, 300 personas permanecieron de pie, en absoluto silencio, con los ojos clavados en el pizarrón. No por devoción religiosa, por devoción al misterio. Una estudiante tomó una foto. Subió el archivo a su red social con el mensaje. Hoy entendí que rezar y calcular pueden ser lo mismo. Si sabes dónde. Mirar otra escribió. No fue una clase. Fue una conversión. Y un tercero, de ingeniería, publicó. He hecho miles de operaciones. Hoy hice una oración. 3 horas después, los pasillos aún estaban llenos de murmullos. Los baños, las escaleras, los patios. Todos hablaban de lo mismo, pero no se repetían. Cada quien había vivido su propia variable dependiente. Su propia demostración. Nadie decía qué bien habló el Papa. Todos decían, no sabía que se podía enseñar así. No sabía que se podía sentir así con un sistema de ecuaciones. No sabía que algo podía cambiarme tanto. Sin gritar. Esa noche, el aula magna permaneció encendida. Nadie se atrevió a apagar las luces. Y al día siguiente, el personal de limpieza, acostumbrado a recoger botellas vacías, papeles arrugados, restos de clases normales, encontró algo distinto. Sobre cada pupitre, sin haberse puesto de acuerdo, los estudiantes habían dejado una hoja. En cada una frase. Una decía, converger también es amar. Otra, Dios no se esconde. Espera. Y otra más. Todo esto empezó por una integral.